Tranquilamente ocupar bien el tiempo para no estar demorados muchos acá. Entonces, rápido la lectura bíblica tiene que ser, amén. Capítulo 18, y el que no encuentre el capítulo, por favor en su apunte me lo anota. Entonces vamos bien dinámico todo, para que podamos estudiar todo lo que tenemos presente y podamos nosotros desarrollar bien el tema. ¿Estamos? Entonces no estamos esperándole mucho. Entonces usted anota y luego comparte en su casa la lectura bíblica. Mateo capítulo 18, verso 18 en adelante, nos relata las escrituras lo siguiente. Dice la Biblia del verso 18 en adelante, la palabra del Señor nos revela: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado ¿dónde? 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 En el cielo. Participación rápido, ¿dónde? En el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado ¿dónde? En el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Amén. Vamos a repetirlo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Amén, Amén. Y amén. Estos días pasados veníamos teniendo la oportunidad, ¿sí?, de poder estudiar y analizar la palabra. Los celulares se apagan, por favor. ¿Sí? Todos los celulares se apagan en esta noche. El único que está conectado es con el Señor. Y veníamos nosotros estudiando todo lo que es referente a la oración. Veníamos hablando un poquito sobre algunas etapas o algunos principios con respecto a la oración. A partir del de hoy vamos a estar hablando y vamos a intentar y vamos a ocupar bastante tiempo al respecto. Vamos a hablar de tipos de oración, así que en su apunte usted puede anotar tipos de oración. Ahora bien, mientras que usted anota esto, vamos a ir viendo algo muy importante. Algunos cristianos, algunos hijos de Dios, por más que tengan de 1 año a 30 años dentro de la iglesia, la mayoría de los hijos de Dios, o en su mayoría, por decirlo de alguna manera, no usan términos o desconocen el lenguaje de oración, ¿sí? Y esto, por no conocer el lenguaje de oración y por no conocer algunos términos y algunos tipos de oración que están establecidos en la Biblia, corren o pierden la oportunidad de poder tener una vida efectiva en el Señor, poder tener no tan solo una vida efectiva, sino que también pierde como familia o como individuo la oportunidad de poder ser bendecido. ¿Por qué? Porque cada una de las etapas de nuestra vida, en nuestro caminar diario en Dios, nosotros tenemos que ir desarrollándonos en el Señor. No podemos nosotros venir, por ejemplo, por estar por años dentro de la iglesia y acostumbrarnos siempre a hacer la misma oración. O hacemos oraciones cortas, hacemos oraciones repetitivas, o usamos términos o vocablos que escuchamos de otro, pero en ningún momento nos reveló el Espíritu la palabra para poder nosotros orar. Entonces, vuelvo a insistir acá, muchos cristianos desconocen términos, desconocen el lenguaje de la oración que le puede llevar a tener una vida efectiva, él mismo como persona, decimos, en su familia. También podemos decir que por causa de hacer la oración correcta, en el momento correcto y preciso, podemos tener inclusive bendiciones en la parte financiera, en nuestro trabajo, en nuestra economía diaria. Entonces desconocemos. Una de las cosas que, para que usted pueda entender acá, muchos cristianos oran de esta manera: Señor, si está en tu voluntad sanarme, sáname, pero acepto, Señor, lo que tú tienes para mí. Y ahí quedamos. Señor, si tú quieres, puedes proveerme para la comida del día. Y ahí quedamos. Cuando la Biblia nos revela a nosotros que, según el Padre nuestro, dice: el pan nuestro de cada día, danos de hoy. Es decir, cada día nosotros tenemos algo que Dios predestinó desde el principio de los tiempos para poder ser bendecidos.
Es decir, que cuando usamos la palabra adecuada, usamos el término adecuado, nosotros podemos no tan solo bendecir nuestra vida personal, sino podemos acarrear beneficios a toda nuestra familia. Hoy nosotros vamos a comenzar a hablar sobre lo que es atar y desatar. Y vamos a ver algunos términos, algunos significados, vamos a ir viendo, basado en la palabra del Señor y basado a su etimología original, vamos a ir viendo nosotros qué significa cada una de estas palabras y qué es lo que Dios determinó para darnos a nosotros. Entonces, lo primero que vamos a tener que tener presente es de poder definir lo que es la palabra atar. Para algunos de ustedes, ¿qué es atar? Alguien que me diga, ¿qué es atar? Amarrar, sujetar, ¿no? Ahora, de acuerdo a su terminología griega, es deo. La palabra deo, como está pronunciado y como usted escuchó, deo. Y la palabra deo, en su original griego, en su etimología griega, significa poder llegar a encadenar a alguien, ligar algo, sujetar o impedir el movimiento de. Puede ser de cualquier tipo de vehículo, ¿sí? Un auto, una bicicleta, una moto, o la vida de una persona. Cuando, escuche esto, cuando el apóstol Pedro estuvo en la cárcel, el apóstol Pedro estaba sujeto por cadena, estaba encadenado, pero a su vez, el apóstol Pedro, por más que quería avanzar, estaba impedido de avanzar porque la cadena le habilitaba únicamente poder llegar hasta cierto límite, hasta cierta distancia. Entonces, la palabra deo significa encadenar, ligar, sujetar, impedir el movimiento de. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá o no? ¿No? Bueno, cuando quieran hacer preguntas me levantan la mano y ya, ¿sí? Porque me gustaría que sea más dinámico todo. Como hijos de Dios no podemos atar a las personas. Escuche bien esto importante, lo que vamos a aprender hoy. Como hijos de Dios no podemos atar a nadie. Yo no puedo orar y decir, ato a tal persona en el nombre de Jesús. No puedo. Si lo que estoy haciendo ese tipo de oración, automáticamente doy a entender en el mundo espiritual y todos aquellos que son conocedores de la palabra, que tengo una influencia demoníaca sobre mi vida y el demonio jezabelico está operando en mí. Entonces, cada vez que yo oro de esta manera, yo estoy usando principios demoníacos. Yo no puedo atar a ninguna persona, no puedo sujetar a nadie, aunque por la palabra podemos desatar una palabra para poder establecer algo diferente. Pero el término atar a nosotros nos impide poder hacer este tipo de oración, aunque algunas personas lo hacen y toman algún contexto o texto bíblico. En lo particular, yo digo que no corresponde. Amén. En lo particular digo que no corresponde. ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo una oración contraria a la de Dios. ¿Cuál es la oración? ¿Cuál es el movimiento del Espíritu? ¿A qué Dios mandó a Jesucristo? Si no es hacernos nosotros libres. Entonces, si yo uso esta terminología que dice encadenar a alguien, ligar, sujetar o impedir el movimiento, yo automáticamente estoy atando o estoy impidiendo el avance, el crecimiento de alguien en particular y por ende de toda la familia que este individuo pertenece. ¿Me están entendiendo hasta acá? Ahora, fíjense algo importante acá. Vamos a seguir. En el caso que nosotros hagamos esta oración, dijimos que estamos haciendo una oración jezabélica y que estamos influenciados por este demonio. Lo que sí podemos hacer es atar a los demonios. Eso sí podemos hacer. Atar a los demonios. Y si usted me promete mayor concurrencia para el próximo viernes y me es más puntual, yo voy a traer un pizarrón y vamos a ir anotando algunos términos. Pero usted me tiene que prometer traer más gente. Amén. Entonces lo que sí podemos hacer, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí en la Biblia, Mateo 18, por ejemplo, nosotros sí podemos atar a los demonios y poder atar a estos demonios de tal manera que no pueda volver a tocar a nadie, que no pueda influenciar contra nadie. ¿Estamos acá? El Evangelio de Lucas, allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso número 16. Lucas, capítulo 13, anote por favor, verso 13, verso 16, dice la palabra lo siguiente. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años,
no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo. Fíjese algo muy importante acá. Cuando Jesucristo ve a esta mujer encorvada, sometida, nadie le revela a Jesús que esta mujer tenía 18 años en esa situación. Pero sí el Espíritu Santo tenía autoridad para revelarlo, y como Él era Dios también, como hombre, Él tenía la capacidad espiritual de poder discernir esto. Toda la gente se enojó con Jesús, porque el milagro lo produjo en el día de reposo. Los fariseos, los escribas, los religiosos de aquel entonces. Por eso que Jesús dijo esto. A esta hija de Abraham, por medio de la fe, ¿no? Que Satanás había estado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Fíjese algo muy importante. Cuando nosotros atamos al demonio, desatamos la bendición de Dios. La Biblia aquí nos revela a nosotros. Yo quiero que usted no le pierda de vista el verso 18 por un momento. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Fíjese algo muy importante que hizo Jesús y nos revela el Evangelio de Lucas. Jesucristo desató la vida de mujer que estaba atada o que estaba sometida o impedida de poder llegar a concretar algo diferente en su vida por causa del demonio. ¿Qué es lo que tenía esta mujer? Estaba atada por una enfermedad. Pero era tan visible el problema que tenía esta mujer que estaba encorvada durante 18 años. Cuando atamos al demonio que oprime, inmediatamente es desatada la vida de la persona que está atada por ese demonio. Sea el demonio que sea. Si hay un demonio de miseria en tu casa, de tormento, de enfermedad, cuando tú atas a ese demonio, automáticamente esa familia, ese hogar, esa persona es desatada en el nombre de Jesús. Y comienza el Espíritu Santo a trabajar en la vida de esa persona. Ahora, ¿alguna pregunta hasta acá o no? Para desatar, tiene que tener la revelación, ¿no? Que el Espíritu Santo te guíe, qué demonio está operando, ¿no? Claro que sí, pero también tenemos que nosotros tener presente de que cada uno de nosotros conocemos qué es lo que está pasando. Yo no puedo venir a decirle al Espíritu Santo, decirle, Espíritu Santo, revélame qué demonio me está atormentando, qué demonio me está afectando, cuando yo tengo el conocimiento de lo que a mí me está pasando. Cuando yo estoy orando por alguien en particular, sí podemos nosotros estar pidiendo el discernimiento del Espíritu Santo, porque ahí el padre de mentira engaña a todo el mundo. Pero en el caso personal, yo tengo que tener claramente, estar claramente entendido, digamos, lo que me está sucediendo, ¿sí? Cuando los discípulos... Más fuerte. Cuando los discípulos fueron a orarle y le dijo, Señor, tus discípulos no pudieron liberar a mi hija, y te he traído a ti, y el Señor le dijo que era por la incredulidad de ellos, ¿no? Ese es otro tema. Ese es otro tema, ¿sí? Es otro tema, porque ahí Jesucristo le reprendió la falta de fe. O sea que cuando nosotros atamos a un espíritu, tenemos que tener fe, porque si no, no se va a atar nada. Por eso, claramente acá, nosotros tenemos que saber lo que estamos haciendo. Por eso que al principio le decía, nosotros somos conscientes de las cosas, tenemos que aprender a tener un lenguaje de oración y hacer, sobre todas las cosas, la fe cómo se alimenta en nuestra vida. La palabra. Si usted no tiene Biblia, usted no tiene lenguaje de oración. Por más que vos me vengas a orar horas enteras, pero no tenés lectura bíblica, el Espíritu Santo no puede escarbar nada dentro tuyo para poder darte autoridad. ¿Estamos acá? ¿Qué es desatar? Etimológicamente la palabra luo, del griego luo, que es aflojar, soltar, dejar libre, también significa soltar las cadenas. Fíjese algo muy importante, los demonios te encadenan, de tal manera que no podés tener movimiento. La palabra luo significa también poder derribar algo. ¿Estamos hasta acá? También significa poder llegar a deshacer algo. Toda trama del diablo en contra de la familia, todo argumento. También implica la palabra luo del griego, ¿no? Hablando de desatar, destruir algo. Se quebranta algún principio, podríamos decir también, o quitamos o removemos algo que impide el movimiento de una persona. ¿Estamos hasta ahí?
También la palabra agnumi del griego, Quitar, perdón. quebrantar o quitar algo que impide el movimiento de alguien. La palabra agnumi, también del griego, agnumi, A-G-N-U-M-I, significa romper. Escuche esto, es importante cuando nosotros usamos el término y cuando nosotros estamos ejercitando todo esto en nuestra vida espiritual en Dios, es importante lo que viene acá. Todo es importante, pero yo me quedé con este pedacito de atar. Escuche esto, es romper algo, destrozar, separar, ¿sí? Separar por partes y poder dejar todos aquella cosa que inutilizada. Despedazar en fragmentos diminutos o perturbar. Cuando nosotros, por ejemplo, en este aspecto decimos ato todo espíritu, desato, por ejemplo, ¿no? Desato la vida de tal persona. Yo estoy hablando de esta manera. Desato la vida de tal persona. Desato la vida de tal familia. Por ejemplo, lo que estoy diciendo en el mundo espiritual, y el diablo conoce esto, por ejemplo, lo que estoy diciendo es, yo al desatar la vida de esta persona, ¿sí? Estoy separando tu accionar sobre ellos, te estoy destrozando en fragmentos que nunca podrán unirse y perturbo todo lo que vos haces. En una palabra, el diablo, cuando nosotros usamos este término, este principio en la oración, el diablo conoce, porque él estuvo en el principio de toda la creación, él conoce la palabra del Señor y él sabe qué significado tiene cada uno de los términos. Por lo tanto, cuando nosotros usamos esta palabra con autoridad, el diablo está sabiendo lo que le está esperando. También en el griego, escuche esto, katagnumi, ¿sí? Significa rasgar en pedazos, destrozar o quebrar algo. ¿Estamos hasta acá? Entonces, cuando en la oración desatamos a una persona, lo que automáticamente estamos nosotros haciendo es invalidando todo poder de Satanás y sus demonios. Invalidamos, ¿sí? ¿Qué significa la palabra invalidar? Rápido. Anular, cancelar, impedir, quitar autoridad, restar autoridad, quitar influencia. ¿Estamos hasta acá? Ahora fíjese lo que dice, anote rapidito usted en su apunte. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Colosenses 2, verso 13 al 15. La palabra del Señor a través de este capítulo de Colosenses y estos versículos nos da a entender una palabra muy conocida por nosotros, que por causa del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Él anuló todo decreto que nos era a cada uno de nosotros contrario. Es decir, y dice la Biblia todavía, que exhibió a Satanás y a su demonio de manera pública en su muerte triunfal. Ahora, si Él invalidó, la iglesia tiene autoridad sobre aquello que está invalidado. ¿Me entiendes? Si yo te quito autoridad, vos no podías influenciar en ninguna persona porque te he quitado autoridad. Lo que Jesús hizo al padre de la mentira, Satanás mismo, cuando muere triunfalmente en la cruz, invalidó toda autoridad del diablo sobre toda la humanidad. Es decir, que Satanás no tiene autoridad sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu cuerpo, sobre tus familiares, finanzas, sobre tu trabajo. Y el diablo sabe que no tiene autoridad. Pero sí nosotros tenemos que hacerle recordar a él que él es una persona vencida y destruida por nuestro Señor. ¿Estamos entendiendo acá? ¿Estamos entendiendo? ¿Puedo contar una pregunta? La pregunta antes que nada, que antes que siga, porque lo dije acá, la pregunta es a base de lo que estamos estudiando. ¿Cómo es? Viste cuando se dice que acá él llevó todo el decreto, tuvo autoridad, Jesucristo le decía al diablo, ¿no? Entonces hay algunos que van a decir, pero ¿por qué tenemos que atar Ahora vamos a ir avanzando en eso. Más adelante vamos a aclarar bien esto porque viene acá. Quiero que vayan rapidito a Lucas capítulo 10. Ya vamos a ir viendo esto.
Lucas capítulo 10, por favor, vamos a ir viendo. Lucas capítulo 10, verso 17 en adelante. ¿Estamos? Amén. Dice la palabra, volvieron los 70, ¿cómo volvieron? Con gozo. ¿Cómo volvieron? Con gozo. Dígame fuerte, ¿cómo volvieron? Con gozo. ¿Cómo volvieron? Con gozo. Y dice la palabra del Señor a continuación, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan ¿en qué? En tu nombre. ¿En qué? En tu nombre. Y le dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Verso 19, y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Voy a repetir este versículo porque es importante. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Por quién fue entregada todas las cosas? Por el Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino quién. ¿Sino quién? El Padre. ¿Usted me está siguiendo con la lectura? Amén. Entonces, por favor, cuando hago ¡pac!, me salta fuerte. Ni quién es el Padre, sino El Hijo. y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. Hay algo importante. No vamos a poder nosotros tener una victoria segura en el mundo espiritual si no es revelado el Padre en nuestra vida. Y únicamente a través de Jesús. Muchas personas dicen conocer a Jesús, hablan de Jesús, oran en el nombre de Jesús, pero no conocen a Jesús ni a aquel que le envió. ¿Qué sucedió? Luego sigo con el versículo bíblico acá, pero para que usted entienda esto. ¿Qué sucedió en el tiempo cuando estos dos jovencitos vinieron en el nombre de Jesús y el apóstol Pablo te ordenamos salir? Fueron avergonzados. Fueron avergonzados. ¿Por qué? ¿Ellos hablaron de Jesús o no? Amén. ¿Echaron fuera al demonio en el nombre de Jesús o no? Amén. Yo creo que sí. ¿Pero qué sucedió? El nombre de ellos no estaba escrito en el libro de la vida. Amén. La palabra dice, no se regocijen tanto que los espíritus se sujeten y le obedezcan, sino que vuestros nombres están escritos en el cielo. Gloria a Dios. Y nuestro nombre va a estar escrito en el cielo cuando la palabra se nos revela a nosotros y tenemos la revelación de quién es Dios en nuestra vida. Es allí donde nosotros tenemos autoridad de reino. Fíjese, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose los discípulos le dijo aparte. Aparte, es decir, que los quitó de la multitud. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Gloria a Dios. Qué importante Sí, Señor. es que nosotros tengamos presente, primero, lo que tú debes asegurar para tener autoridad en el mundo espiritual, no es que tú sepas orar y conocer la Biblia, sino que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, Sí, Señor. el cual únicamente Jesús, cuando venga a buscar la iglesia, tiene autoridad de romper ese sello, poder abrirlo y poder descubrir al mundo los nombres que están allí escritos. Tú tienes que asegurarte primeramente eso. Podemos venir a la iglesia, podemos tener años dentro de la congregación, pero no tenemos vida ni tenemos a Dios revelado. Es allí donde tenemos vida de fracaso, frustraciones, vivimos problemas, vivimos con enfermedades. No digo que ya veo ya que todos dicen ahora todos estamos enfermos, tenemos una situación y no tengo a Dios. No estoy hablando en ese aspecto. Pero un cristiano no puede vivir en la derrota permanentemente. No puede vivir postrado a los pies de Satanás. El cristiano nació para poder estar sobre autoridad contra los demonios. Amén. ¿Estamos acá? Amén. Dice la palabra que podemos rebalar pero no estar caído. Es importante. Usted pudo haberse rebalado pero no haber caído. El diablo no tiene que gozarse al verte destruido.
el diablo tiene que tener problemas por verte victorioso todos los días. ¿Estamos acá? Amén. Seguimos. Claramente vemos en este pasaje, ¿sí?, cómo Cristo comisionó a sus discípulos con poder sobre toda fuerza del enemigo. No es que le dijo, ustedes van a poder echar fuera, no, lo comisionó con poder. Con poder, y vamos a ir viendo un poco más adelante cómo Jesucristo revistió con autoridad a la iglesia. Entonces, Cristo comisionó a sus discípulos con poder. ¿Por qué decimos que le comisionó si todavía Cristo no estaba muerto? Ni murió, ni resucitó, ni se sentó a la diestra del Padre. Porque en un momento determinado, Jesucristo en el verso 19, si usted me quiere volver a acompañar, verso 19 dice la palabra, he aquí os doy potestad. Primero los comisiona. Los discípulos salen, predican la palabra, obedecen a Jesús. Y los discípulos vinieron contentos. Como ustedes cuando vengan por acá y a contarnos de cómo Dios lo usó para sanar enfermos y libertar a las vidas de los cautivos. Pero Jesucristo le dijo, ¿saben qué, muchachos? Que este ánimo permanezca siempre, pero tengan cuidado. Es conveniente primero, ¿sí?, tratando el verso 19, es conveniente que tu nombre esté escrito allá arriba. Que tú seas conocido en el mundo espiritual. Luego que Jesucristo le dice estas palabras, ¿no?, que él vio como Satanás caía ahí en el verso 19, le dice, he aquí hoy doy potestad, autoridad. ¿Me entiende? Después vemos nosotros claramente en el libro de Mateo, cuando Jesucristo le dice, vayan, sanen enfermos, liberten a los cautivos, resuciten muertos, liberen a los oprimidos y todo esto, ¿no? Nuevamente Jesús reviste a sus discípulos con poder. Capítulo 17 del Evangelio de Juan, todo esto usted tiene que anotar, porque no está acá anotadito, así que usted tiene que anotar. Capítulo 17 del Evangelio de Juan dice, la gloria que tú me diste, yo la he dado a conocer. Amén. Quiere decir de que Jesucristo, a medida que transmitía conocimiento, revelación, oraba, instrucción de la palabra a sus discípulos, cuando él ocupaba horas interminables con sus discípulos a solas, como yo o la pastora cuando estamos haciendo estos cursos, que muchos de los obreros no vienen. Lo que estamos haciendo nosotros es comisionarla a ustedes con autoridad. Es delegar nuestra autoridad que tenemos, la transmitimos, la que delegamos a ustedes. Eso hacía Jesucristo a solas. Por eso que Jesucristo le decía a los discípulos también, a la gente le hablo por parábolas o por algunos comentarios, historias, pero a ustedes les voy a hablar claramente. ¿Por qué? Porque Jesucristo comisionó, activó a los discípulos de una manera tal que antes que muera y antes que resucite y ascienda a los cielos, los discípulos tenían autoridad en el nombre de Jesús. Inclusive la palabra del Señor nos revela que el Espíritu Santo tocó la vida de ellos cuando Jesús sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo. Nosotros vemos claramente todo esto. Vemos, por ejemplo, cómo Jesucristo comisionó y dio autoridad a Pedro, Juan y a Jacobo cuando hubo en el monte la configuración. Es decir, que ellos experimentaron, fueron impartidos por Jesús, a través del Espíritu Santo. Ellos fueron impartidos con la autoridad. Ellos tenían la facultad de poder orar por la gente. ¿Me entiende? Y Jesucristo acá claramente le dice, yo te doy autoridad, voy a todo este grupo, le dice a Jesús, para que pisen escorpiones y pisen esto y aquello y destruyan toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Ahora, fíjese algo importante. Jesucristo comisionó a sus discípulos con poder sobre toda fuerza del enemigo. Ahora, la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 2, dice que la iglesia comenzó luego de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Cuando la iglesia revistió con poder y fuego a los discípulos en el aposento alto. Fue allí cuando la iglesia se establece en la tierra y la iglesia se establece con poder de Dios. Dice la Biblia que a medida que los discípulos predicaban, Dios los acompañaba sanando a los enfermos, libertando a los cautivos y añadiendo a aquellos que serían salvos. ¿Qué es lo que está faltando hoy? Está faltando esto dentro de la iglesia. Gente con la autoridad, gente con entendimiento, gente capacitada, gente que entienda que no son personas comunes y corrientes en el mundo, sino que son personas revestidas con poder porque el Espíritu Santo los selló a cada uno de ellos y tiene autoridad la palabra que nosotros anunciamos. ¿Estamos hasta acá? El verso 19 se nos da a conocer que Jesucristo otorga autoridad sobre dos cosas importantes acá.
dos situaciones, dos aspectos importantes como Jesucristo los nombra a los demonios. Serpiente y ¿qué más? Escorpiones. Serpiente y... Escorpiones. Y luego dice que también le dio poder para hollar toda fuerza del enemigo. Ahora, yo le voy a pedir a ustedes que vayan prestando oído en esta tarde un poquito más clarito acá, ¿sí? Vamos a ir viendo algo acá. Hollar escorpiones. Tanto la serpiente como los escorpiones, figurativamente son símbolos de la brujería o del curanderismo. ¿Está? Simbólicamente. Ahora no me vengas con el cuento que soñé con la víbora y tengo demonio en casa. Porque dijo una mujer que no sé qué libro escribió con la autoridad y todo eso, que la gente que vive soñando porque come mucha pizza a la noche. No sé qué tiene que ver, pero está escrito en un libro que habla sobre todos estos términos. No sé qué significado tiene la pizza para el dormir, pero algo tiene que tener. Pero dice, no me venga usted con el cuento que yo no. O hay un escorpioncito por ahí, acá no hay escorpión, hay alacranes. ¿Está? Entonces, porque hay muchas personas que ven demonios donde no hay. Entonces nosotros no podemos vivir viendo demonios donde Dios no quiere que haya demonios. Te voy a aclarar algo mucho más todavía. En tu casa no puede haber demonios porque tú estás. Si en la casa de un cristiano hay demonios porque usted hizo algo que habilitó a Satanás a entrar. Entonces, ahí ya te tiro el dato de por qué viste demonio por tu casa. Como así también de hollar toda fuerza del enemigo. Y dice la palabra, y nada os dañará. ¿Está? Y decimos que figurativamente la serpiente y el escorpión representan también lo que es la brujería y el curanderismo. De acuerdo, y rastreé un poquitito la terminología esta bíblica de la serpiente. Y hasta que pude encontrar una definición nada más, porque en todas las otras me saltaba serpiente, serpiente, víbora, serpiente, hasta que encontré una que habla y dice, es la palabra griega ofis, O-F-I-S. Y la Biblia, esta definición griega de serpiente, basado en este capítulo de la Biblia, representa todo aquello que es seducción. ¿Sí? En una palabra, cuando Jesús dice, le doy autoridad para poder sobre todas serpientes, ¿sí? Así dice la Biblia, ¿no? Amén. Sobre todas serpientes, sobre la serpiente, dice la palabra, hollar serpientes. ¿Hollar qué significa? Vamos a ir viendo dentro de un rato. Esto es hollar. Cuando un soldado va a la guerra, si ustedes analizaron los combates de guerra, todo eso, ¿qué hacen los soldados? Marchan. Cuando una multitud va marchando y va haciendo esto, produce temor al enemigo. Entonces usted está hollando. Ahora la vi cuando Jesucristo le dice a los discípulos, le doy autoridad o potestad de hollar serpiente. Literalmente lo que está diciendo, ustedes tienen autoridad de poder pisar todo demonio de seducción que esté operando. De acuerdo a esta definición. Muchas personas son seducidas a través de una palabra, a través de un gesto, de una mirada, ¿sí? De una señal que pueda llevarse a cabo. Hay seducción. El diablo te puede llegar a seducir muy sutilmente para que vos puedas abandonar hasta la iglesia. El diablo te puede seducir muy sutilmente con simples palabras. Nadie te ama, nadie te entiende, nadie te comprende. Y de pronto nunca más volviste a la iglesia porque escuchaste. Cuando nosotros entendemos que tenemos la autoridad para poder pisar todo demonio de seducción, literalmente hablando, lo que nosotros tenemos que tener presente, cuando viene una palabra que sabemos que está contrario al principio de Dios, lo que tendríamos que hacer nosotros es decir, saber que demonio inmundo de seducción, tú no tienes parte conmigo. Tú no tienes parte en mi casa, tú no tienes parte en mi matrimonio, tú no tienes parte en mis hijos, tú no tienes parte en mi finanza, por lo tanto tú te me vas de acá. Y el diablo te tiene que obedecer, porque tú tienes autoridad. Tú fuiste ungido, fuiste ungida con la autoridad del reino. Ahora, cuando hablamos de escorpión, ¿sí? La palabra
escorpizo, la palabra escorpizo, S-K-O-P-I-Z-O, significa hacer huir, esparcir o dispersar. Cuando le estamos diciendo al diablo, ¿sabes qué? El Señor me dio autoridad en esta hora de poder hollarte a ti, demonio. ¿Sí? De poder hollarte. Lo que literalmente el diablo sabe es que le estamos haciendo frente y él va a tener que huir por causa de que nosotros estamos orando. ¿Usted va entendiendo? Amén. ¿Cuántos de nosotros vivimos derrotados porque no sabemos usar el lenguaje? Y usted va a decir, pero pastor, usted tiene el diccionario griego, tiene el diccionario hebreo, usted puede encontrar la definición, pero yo te voy a decir algo muy importante. El primer material de estudio que es sobre destrucción de fortaleza que yo escribí, lo escribí sin tener diccionario griego, sin tener diccionario hebreo, sin tener terminología, etimología. Yo lo escribí basado en lo que Dios me iba enseñando y de lo que yo iba aprendiendo a través de la oración. Es decir, que no podemos nosotros poner excusas para poder recibir instrucción de parte del Señor. Una persona que no sabe cómo confrontar la fuerza del enemigo le está faltando oración, le está faltando lectura bíblica, le está faltando congregarse, le está faltando ayunar. Amén. Por eso estamos decaídos, estamos debiluchos, somos como el pajarito mojado después de una gran lluvia, caído del nido. ¿Por qué? Porque estamos necesitados de encuentros. Amén. No podemos nosotros conformarnos con la oración del domingo o del sábado, según el turno o según el día que quiera congregar. Yo no me puedo conformar con esa pequeña cantidad de tiempo que dedico al Señor cuando 6 días en la semana me he olvidado de todo. Allí no tengo autoridad. Allí no tengo encuentro. Si debemos perder el sueño por la madrugada, debemos perderlo. Porque sabemos que al perder el sueño por la madrugada estamos ganando terreno en Dios. Y el enemigo no va a tener parte con nosotros. La iglesia perdió la esencia, perdió la sensibilidad, perdió el empuje, perdió presencia de Dios, perdió autoridad. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante porque ya estoy preparando la clase siguiente. Por eso quiero ver si la podemos terminar todo esto hoy para poder hablar basado también en la palabra algunos términos que pronuncia el profeta Ezequiel. Pero acá fíjense algo muy importante. Primeramente somos seducidos. Muchos fueron seducidos para no estar. Muchos fueron seducidos para no venir. ¿Cómo fueron seducidos? ¿Quieren que les revele cómo fueron seducidos? Yo tengo internet, tengo Facebook, me quedo en casa. Está fresquito hoy, así que me quedo en casa porque está fresquito, la primavera pasó, está queriendo entrar en una época de otoño de golpe. Fíjese cómo es el diablo, cómo el diablo trabaja en nuestra naturaleza. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros cuando el diablo trabaja en nuestra naturaleza? Confrontarlo. Por eso muchas veces cuando estamos acá y yo estoy conduciendo, estoy dirigiendo al comienzo la predicación, luego digo a veces a ustedes, hagan lo que nunca hicieron en Dios. Hagan lo que no están acostumbrados a hacer. Porque cuando nosotros no estamos habituados a algo en Dios, tenemos que esforzarnos a hacerlo. Porque es allí donde el diablo nos está diciendo, ¿sabes qué? No serví para esto, no estoy útil para aquello, quédate nomás. O algunos dirán, por ejemplo, pero tú no eres obrero, ¿para qué te vas a ir a la capacitación? Tú no sabes lo que pasará dentro de un mes contigo. Ni dónde Dios te llevará dentro de una semana. El hecho está que nosotros tenemos que saber aprovechar bien el tiempo, dice Pablo, porque los días son malos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Me da pena decirlo, pero hoy Carla estaba leyendo 13 provincias argentinas incendiadas y no es una casualidad. Paraguay incendiado. Todo.
Un juicio de Dios se desata sobre la tierra y muchos cristianos quedaron en sus casas teniendo la oportunidad de venir a equiparse para poder orar. Amén, así es. Y duele decirlo esto. Pero acá tenemos que presentarnos en batalla. Hoy más que nunca la iglesia necesita ser equipada. Y el diablo, en vez de que tú le oyes a él te está pisando tu cabeza. Porque estamos desconociendo quiénes somos en Dios. ¿Cómo Cristo puede revelar al Padre en la vida de alguno de que decimos el Hijo cuando desconocemos dónde Dios se manifiesta? Por algo en el tabernáculo de reunión Dios se manifestaba y por algo Moisés recibió la orden de Dios de preparar un tabernáculo. Porque allí se manifestaba Dios. ¿En tu casa se manifiesta Dios? ¿Quién dice que sí y quién dice que no? Claro que sí. Allí está Dios, porque tú estás ahí. Pero la palabra del Salmo 133 dice que hay un lugar específico donde Dios envía bendición y vida eterna. Amén. Hay una manifestación acá y nosotros no podemos perderla. Amén. Diga amén conmigo. Amén. Ahora, escuche bien la palabra hollar en el griego. Hollar y con H, sí, no. Con H. Hollar en el griego. Escuche qué significa la palabra hollar. No es la olla donde usted cocina. Hollar. ¿Sabe lo que significa? No. Del griego pateo. Vení y camina un ratito. Date vuelta. No, acá ponete. Vení acá. Ahí. Ay, ya, no te pongas dura. Del griego, pateo. 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 ¿Quién dijo que te vaya? Vete ahora. ¿Por qué lo hice? No es que le patee, sino porque hay muchos conceptos que a través de la vista entran. Muchos de nosotros somos como niños de jardín de infantes. Por eso estoy pensando traer el pizarrón la próxima. Porque hay muchos chiquillos dentro de la iglesia que tienen que ver para poder captar lo que se les está enseñando. Por eso al hermano de Rosy, un día lo coloqué acá cuando hablaba de la mutilización del cuerpo. Y bueno, traje machete, todo el machete, pala, hacha, todo acá, y al otro costado ahí. Y dije, ¿qué le está pasando? Un sacrificio. No, tuve que mostrarle lo que era mutilar. Amén. Tu hermano vive todavía, ¿no? Sí, porque fue algo que lo quisimos ejemplificar. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos ver para poder captar la palabra. Amén. Ahora, la palabra hollar, de acuerdo al griego, es pateo, es pisotear. También la palabra griega paio, P-A-I-O, significa golpear. Paio, significa golpear. ¿Y sabe qué? Hay golpes que son uno solo. ¿Sí o no? Amén. Qué bueno es ver los boxeos. Algunos veo boxeo. A mí me gustaba antes mirar en el Facebook los boxeos. Y me encantaba ver cuando de pronto el gallito venía y el otro, el más debilucho, el más fuerte, estaba ahí. Y el más debilucho, el que nunca comió locro, le dio una trompada y lo noqueó de una sola trompada. En el griego, la palabra hollar habla de neutralizar a alguien con un solo golpe. Eso es hollar. Darle el golpe certero a Satanás, uno solo basta y sobra para liquidarte a uno. Pero también dentro del concepto, dentro de la terminología, dentro del principio, dentro del original griego, la palabra hollar también habla de aguijonear. Y ahí vamos a volver al escorpión. ¿Qué hace el escorpión? Cuando te quiere neutralizar, ¿qué hace el escorpión? El aguijón. Entonces, cuando nosotros estamos hollando a Satanás, él viene con nosotros con un demonio similar. Cuando nosotros estamos hollando a Satanás, lo que estamos haciendo es devolviéndole la paga. Lo mismo que él hizo con nosotros, le estamos haciendo a él. Así como él nos tortura, nosotros le estamos torturando a Satanás. ¿Me entienden? En este concepto griego, como el escorpión, también es golpear o herir. Pero hay un verbo griego, tupto. T-U, la P de papá, la T y la O. Tupto.
Rapidito anote, tupto, así como lo escuchó. Este término, este verbo griego, habla de golpear, escucha acá, o dar una paliza con una barra o garrote, con golpes repetitivos y continuos. Así como papá y mamá nos daban a nosotros con la varita antes, hasta que no quedaba marcadito, no nos soltaba. La palabra teptuo, el verbo griego teptuo, habla de golpear o dar una paliza con una barra o garrote, por golpes repetitivos o continuos. Imagínese cuando usted está orando y le está diciendo a Satanás: te odio, Satanás, odio tus demonios, odio todo principio tuyo, toda doctrina tuya, todo engaño, toda mentira. Usted le está dando la paliza del siglo a Satanás y a sus demonios. Y esa autoridad nos la entregó Jesús, y ahí contesto la pregunta que se hizo. Hay muchas personas que dicen que no tenemos autoridad, que no podemos pisar la cabeza de Satanás ni los demonios. Aunque Judas dice que el ángel le dijo al diablo: Jehová te reprenda, porque estaba revestido con autoridad. ¿Me entiende? Pero acá la palabra del Señor nos dice a nosotros que podemos pisar, hollar la cabeza de serpientes de los demonios y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando nosotros estamos orando y decimos hollamos todo y le enumeramos a uno por uno, le estamos dando la paliza del siglo. Públicamente le garroteamos a estos demonios. Y sabe que muchos cristianos tienen temor de hacer este tipo de oración. ¿Y por qué tienen otros temores de hacer este tipo de oración? Porque no están siendo capacitados. Alguien me preguntó hace una semana, más o menos, 2 semanas atrás aproximadamente, me mandan un mensaje. Una hermana que está en el grupo de oración con nosotros, me manda así un mensaje personal y me dice: pastor, ¿saben que me dijeron que yo no puedo orar por esto, por aquello, porque hay problemas en la casa, situaciones? ¿Quién no tiene problemas en la casa? A ver, dígame, alguien que no tenga problemas y me pase la fórmula para yo poder aplicarla. Todos tenemos un problema. Todos podemos llegar a tener un problema financiero, ¿o no? Todos podemos llegar a tener un problema con la mujer que nos tocó, ¿o no, Ramón? No me callo con Ramón, acá está a mi lado. Pero todos podemos llegar a tener un conflicto. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo contesto? ¿Cómo le doy la respuesta a esta pregunta? ¿No? Le digo, primeramente, si yo te estoy diciendo, escucha esto, si yo vengo y cualquiera de ustedes digo, vos no tenés la capacidad de hacer esto, aquello y lo otro, pero nunca te instruyo, es porque tampoco tengo la capacidad para enseñarte a hacerlo. Si yo hoy te estoy transmitiendo esto, es porque me siento con la capacidad y porque por sobre todas las cosas la experimentamos. Estamos ejerciéndola. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? De lo que he recibido, dijo el apóstol Pablo en Corintios 11, esto le doy. Toda aquella persona que de pronto pueda venir a decirnos a nosotros, tú no tienes la capacidad de poder orar de esta manera, entonces, esa persona, si dice ser mi autoridad, está faltando la enseñanza que me tiene que dar. Y eso fue lo que yo contesté. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de aplicar algo en el espíritu, es porque no tenemos quien nos está... Puedo decir, tengo un pastor, tengo un líder, tengo un mentor, pero el líder, el pastor, el mentor no está dando a mi vida instrucciones, capacitación para que yo pueda ejercerla, pueda ponerla por obra, pueda ponerla por práctica. Entonces es importante que nosotros podamos entender hoy que Dios, por sobre todas las cosas, a través del Espíritu Santo, nos está dando una revelación para que nosotros podamos aplicarla y podamos nosotros no tan solo aplicarla en palabras, sino poder también recibir el fruto de lo que estamos aplicando. Ahora, cuando nosotros estamos necesitados de oración en nuestros hogares, hay una gran decadencia moral en la familia hoy. Hay una gran necesidad espiritual dentro de los hogares,
principalmente esto se está viendo en la casa de los cristianos, es porque allí no hay oración. No es que yo no estoy orando, sino cómo estamos orando. Cómo estoy aplicando el lenguaje de oración. Cómo estoy llevando mi vida de oración en mi casa. ¿Qué es lo que estoy haciendo para que el reino de Dios esté en mi casa? Porque Jesucristo, cuando comisionó, de acuerdo al Mateo, que ahora vamos a leerlo, Jesucristo le comisiona a la gente, le dice, no vayan con alforja, no vayan con dinero, con esto, y tan solamente prediquen el Evangelio, sanen enfermos, liberten a los cautivos, y anuncien que el reino de los cielos ya está con vosotros. Ahora, ¿qué representa el reino de los cielos? Nosotros teníamos a alguien que oraba y decía, por el poder del Espíritu Santo, el reino de los cielos, pero en un momento determinado yo le pregunté, ¿qué significa para vos el poder, por medio del poder del Espíritu Santo? ¿O qué significa para vos el reino de los cielos? Y no conseguí respuesta. Porque ambas palabras, ambos conceptos, ambas expresiones de nuestra boca representan poder y autoridad. Cuando yo digo el reino de los cielos se ha acercado o está establecido en este lugar, primeramente yo estoy aceptando las reglas de juego de Dios. Yo ya dejo de ser para que Dios gobierne. Yo puedo ejercer autoridad a través de Dios. Cuando yo oro de esta manera, como dicen las Escrituras. Entonces, cuando nosotros estamos estableciendo a través de la oración el reino de los cielos, lo que también estamos diciendo a Satanás y a sus demonios, las tinieblas que acá estaban morando, ya comenzaron a salir porque la luz del Evangelio ha comenzado a entrar en mi casa. Y aunque me cueste sacarte de acá, pero de una manera u otra, tú aquí no vas a estar más. Sí, Señor. ¿Va entendiendo? Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender. Ahora, cuando usted está orando, yo le invitaría a usted que a medida que está orando, no se me haga muy corajuda, pero vaya entrando de a poco, usando estos términos, y diciéndole a Satanás, yo voy a odiarte a ti, te voy a pisar la cabeza. Porque también en Génesis capítulo 3, versículo 15, si usted quiere leerlo, una palabra muy, pero muy conocida por nosotros, dice la palabra, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, es decir, entre todos los demonios que vengan contigo, va a haber enemistad, y la simiente tuya. Y a esta te herirá en la cabeza, y tú le vas a herir en el talón. ¿Qué quiere decir? Con esto, lo que nos está dando a entender, desde Génesis a la vida de Jesús, a través del Espíritu Santo, reflejado en la autoridad de la iglesia que nos fue entregada a nosotros, nosotros tenemos la autoridad para poder hacerle doler la cabeza a Satanás las veces que querramos. Amén. En el mundo espiritual tenemos que aprender a movernos. No quiero decir con esto de que usted tenga la mayor capacidad. Yo creería que si usted comienza a ejercer lo que es la oración, comenzar a moverse de a poco con estos términos, lo que usted va a conseguir a poco tiempo, si lo dedica al Señor, que usted se va a levantar con la autoridad del reino para orar, que usted se va a levantar con la autoridad del reino para salvar las almas, porque también una palabra nuestra puede salvar multitudes. Amén, gloria a Dios. Díganme conmigo más fuerte entonces. Amén. ¿Seguimos o paro acá? Sigan. Listo, porque ya terminamos seguidita. Escuche esto. Entonces, Cristo Jesús en su crucifixión legó o entregó a la iglesia toda autoridad. Jesucristo gobierna el mundo natural a través de nosotros. Amén. Entendamos esto. Amén, así es. Por eso nosotros somos honrados. Y la honra que tenemos, otros no la tienen. A través de nosotros Jesús sana enfermos, liberta a los cautivos, levanta a los muertos. A través de nosotros, a través de la iglesia. Por medio de la oración, cada uno de nosotros ejercemos esa autoridad delegada por nuestro Señor. Escuche esto, Juan 14:12. La Biblia nos dice que como hijos de Dios podemos hacer las obras que Jesús hizo y aún Mayores. Juan 14:12. Ahora, lo que yo hice, dijo Jesús a sus discípulos, vosotros también lo haréis, y aún mayores porque yo vuelvo al Padre. Gloria a Dios. Qué importante es que nosotros tengamos presente. Ahora, la pregunta del millón sería, ¿cuáles serán las obras mayores que haremos? Sabemos que podemos llevar a cabo la misma tarea que Jesús hizo tuvo en la tierra, pero ¿cuáles serán las obras mayores que nosotros podemos llegar a hacer? ¿Y cómo puedo recibir esa revelación?
a través de una entrega, a través de buscar de Dios, a través de indagar en las Escrituras. Llegado el momento, la palabra del Señor nos va a revelar cuáles son las obras mayores. Pero usted no se esfuerza a buscarla. Deje que el Espíritu de Dios te la revele. Lucas capítulo 10, verso 19, volvamos a volver a leer este versículo. Dice la palabra: he aquí hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La palabra potestad en el griego es exousia. La palabra potestad en el griego es exousia. Y esta palabra griega significa autoridad o poder delegado. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos dando asignaciones acá, estamos dando la libertad a algunos hermanos de trabajar en un área, trabajar en el otro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos delegando autoridad. Y llegado el momento, la autoridad que le delegamos al hermano, a la hermana, a la sierva o al siervo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede allí? La misma autoridad que está en nosotros será ejercida en él. ¿Estamos hasta acá? Amén. Seguimos. La palabra fuerza o poder es dinamos, del griego. Mateo capítulo 28, verso 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y en la Tierra. ¿Dónde fue dada la autoridad de Jesús? En la tierra. ¿Y dónde más? En el cielo. Ahora, fíjense algo muy importante, algo que muchas veces les enseñé, Mateo 28, 18. Muchas veces les enseñé esto, muchas veces les enseñé estas cosas. ¿Sí? De que nosotros tenemos autoridad en el cielo en Dios, en el mundo natural y debajo de la tierra. Y muchas veces yo les dije a ustedes, y les enseñé, que hay situaciones de nuestra vida que no podemos superarla, no podemos vencer algunos hechos familiares, porque todavía no somos conocidos en los cielos. ¿Dónde debemos ser conocidos nosotros? Primeramente en el cielo. ¿Por qué? Porque allí reinamos. Si nosotros somos conocidos en el cielo por los principales gobernadores en las regiones celestes, quiere decir que ellos nos están viendo sentados juntamente a Jesús. Y hasta tanto nosotros no seamos reconocidos de arriba, acá abajo no pasa nada. Entonces nosotros podemos orar, patear, hollar y todas esas cosas. Pero tu voz no está siendo escuchada allá. Tu voz no está siendo entendida allá. Los demonios, los principados, los gobernadores de la tiniebla no conocen el tono de tu voz todavía. Entonces lo que nosotros tenemos que conquistar es allá arriba. Jesucristo dice la palabra que Él se sentó a la diestra de Dios Padre. Dios le otorgó este derecho. Y la palabra a través del apóstol Pablo dice que nosotros estamos sentados juntamente con Jesús en las regiones celestes. Entonces, ¿dónde debemos ser conocidos? Allá arriba. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos revela a nosotros que Jesús, dice la Biblia, que Él nos entregó toda potestad en el cielo como en la tierra. Amén. ¿Usted entiende acá, no? Amén. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló ¿a quién? A los discípulos. No le habló al almacenero en la esquina, al carnicero del barrio. Le habló a la gente que le seguía. A esos 12, al que estaba por entregarlo a Jesús. Y de lo que, mire, tenía a Judas que le iba a entregar. Para cómo era ladrón porque tocaba la plata de tesorería. Después tenía a los súper espirituales, que estaban más conectados con Jesús. Pedro, Juan y Jacobo. Que inclusive en el tiempo cuando estaba en Getsemaní, esos tres fueron los escogidos por Jesús para poder que le acompañen en su oración antes de ser entregado. Pero ¿cómo le encontró Jesús? Durmiendo. Y fueron ellos los que fueron invitados por Jesús en el monte de la transfiguración. Pero cuando tuvieron que estar con Jesús orando, 1 hora aunque sea, se pasaron durmiendo. Estábamos cansados, Señor, el sueño nos ganó. Y Jesús en un momento determinado, cuando toma la victoria y reconoce lo que y confiesa y establece y dice, aunque me cueste, yo voy a ir a la cruz, se va a hacer Jesús a donde estaban ellos tres y dice, muchachos, pueden levantarse, la hora ha llegado. Y los muchachos se levantaron tranquilos y ya no tuvieron más sueño. ¿Me entienden? Pero acá la palabra del Señor dice que Jesús les entregó potestad, autoridad.
en el cielo como en la tierra. Ahora tu casa va a ser bendecida cuando tú desates en el cielo la bendición. Cuando entres allá arriba a la presencia del Padre y pelees la batalla para que las puertas de bronce sean destruidas, los cerrojos de hierro sean desmenuzados, destruidos. Pero tenemos que confrontar esto. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que llegar a la presencia del Padre orando, gemir ante la presencia de Dios. Y por sobre todas las cosas, tener presente que tenemos autoridad dada por Dios en nuestra vida. El libro de Filipenses, anote usted rápido, libro de Filipenses, capítulo 2, y usted estaba por anotar 28. Capítulo 2, versos 8 y 11, estoy seguro de eso. Capítulo 2, versos 8 y 11 dice la palabra, del 8 al 11 dice la Biblia lo siguiente. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos. ¿Dónde? ¿Dónde? En los cielos. Imagínese, en el nombre de Jesús. ¿Está? En la tierra, ¿y dónde más? Y debajo de la tierra. Y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué importante es tener presente lo siguiente. Te voy a volver a enseñar algo que ya te enseñé más de una oportunidad. Fíjese algo importante. Nosotros oramos y sentimos como los cielos se nos abren y podemos sentir la presencia de Dios al comenzar a orar. Vamos a suponer todo esto, ¿sí? Luego empezamos a orar y empezamos a dar toda fuerza al enemigo, y liberamos la tierra y sentimos que en nuestra casa hay paz. Pero llegado el tiempo, hay perturbación, hay pleitos, hay enfermedades, hay división, hay contienda, hay hambre. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque nos estamos olvidando. Oramos para poder ser conocidos allá arriba. Oramos para poder tener la autoridad que Jesús tuvo cuando ahí en la barca reprendió a las olas y al mar, y estas se detuvieron todas y hubo gran bonanza, gran gozo y alegría. Pero nos estamos olvidando de poder conquistar debajo de la tierra. ¿Dónde Jesucristo tuvo que ir cuando murió? Cuando fue llevado al sepulcro. Debajo de las profundidades de la tierra. ¿A qué? A pelear la gran batalla, a liberar la tierra y rescatar lo que el primer hombre, Adán, dice la Biblia, le entregó a Satanás. Ahora, nosotros estamos viviendo en nuestra casa. Tenemos una posesión de terreno de 10 por 40, pongámosle, ¿sí? 400 metros cuadrados tenemos nosotros para habitar, es nuestro. Tenemos las escrituras, tenemos el boleto de compraventa, tenemos la autorización para habitar, edificar, y si queremos a futuro vender, lo podemos hacer porque tenemos derecho legal allí. Pero hay algo importante que nosotros desconocemos, que cuando hay situaciones en nuestra vida que no podemos superarlas, es porque debajo de la tierra no somos nosotros los conquistadores. Allí abajo todavía somos los conquistados. Nadie tiene la plena seguridad. ¿Quién habitó tu casa antes que vos? Yo le compré a Eugenia. Y Eugenia le compró a Federico. Pero ¿quién estuvo antes que Federico? ¿Quién estuvo en esa propiedad 100 años antes? ¿Qué sucedió en ese terreno o en todo este lugar hace 100 años atrás? Nadie sabemos perfectamente qué pasó. Nadie entendemos. Alguien comentaba la vez pasada que por un negocio acá en Florencia estaban cavando para plantar una columna, para seguir edificando algo por el estilo, y encontraron la calavera de una persona y lo volvieron a meter allí. Pero nadie sabemos por qué sucedió esto. Desconocemos muchas cosas en el mundo espiritual. El libro de historia nos relata a nosotros lo que la historia quiere que nosotros sepamos. Y así mismo la historia tiene que volver a ser reescrita porque hay cosas de la historia que no eran reales. Colón no descubrió América, ni Belgrano inventó el guardapolvo, ni Sarmiento inventó el guardapolvo. Porque la historia nos enseña esto. Y nosotros creemos lo que la historia nos enseña. Pero hay alguien que conoce la historia. Y ese es Dios. Él escudriña todo, Él ve todo.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cada vez que oramos por nuestra casa? Por la casa del Señor, por nuestra casa física. Comenzar a conquistar el terreno también debajo de la tierra. Arrebatar a los demonios que están morando por debajo lo que es nuestro por derecho. Y decirle, ¿sabes qué? La sangre de Cristo está purificando la tierra donde habito. Y tú ya no tienes parte. Y enumera la cantidad de metros cuadrados que tiene tu propiedad si es necesario hacerlo. Pero tú tienes la autoridad de santificar la tierra. Y la tierra tiene que escuchar tu voz para ser sanada. Tú tienes que ordenar a la tierra sanar. Nosotros hacemos eso. Ordena la tierra. ¿Cuántas veces usted me escuchó orando cuando decía, ordeno los campos producir, ordeno al bañado ser bendecido y que pueda proveer esto, ordeno? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la autoridad de Dios para ejecutar lo que Dios estableció para la tierra a beneficio nuestro. ¿Me va entendiendo? Si terminamos hoy esto, la semana que viene vamos a hablar de algo muy importante. Estamos leyendo Filipenses 2, ¿no? Sí. Entonces, haga lo que una vez ya se los enseñó a ustedes y entienda usted algo muy importante. Únicamente en el nombre de Jesús hay salvación. Únicamente en su nombre. Hay muchas doctrinas. El otro día estábamos ministrando a alguien por videollamada y dice que le dijeron, tú tienes que volver a bautizarte porque el bautismo que te hicieron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es equivocado. Entonces nosotros tomamos la palabra, se le enseña y le dice, no, el bautismo que te hicieron es el correcto. Porque es un solo Dios, un solo bautismo. La palabra dice, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquel que no fuera bautizado será condenado, aquel que rechaza los principios de Dios, en una palabra. Pero hay muchos conceptos, hay muchas doctrinas de hombre que hoy está saliendo a la luz, que hoy se está dando a conocer en el mundo. Y de pronto nosotros escuchamos más doctrina de hombre que lo que dice la Biblia. Y lo que dice la palabra del Señor es lo que nosotros debemos creer. ¿Me entiendes? Si la Biblia te está diciendo que tú tienes autoridad, tú tienes autoridad. Si la Biblia te está diciendo que tú estás sentado junto a Cristo en lugares celestiales, tú estás sentado allí. Si la Biblia dice que en el nombre de Jesús tú fuiste salvo a través de su muerte, hoy tienes parte con Él en el cielo, así va a ser. El hecho de que tú lo creas. Como iglesia del Señor hemos recibido toda autoridad y vemos también el Evangelio de Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en su mano serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y estas señales seguirán a los que creen. Y ahí está la pregunta que hacía hoy la pastora, ¿no? Cuando el comentario que hizo de la incredulidad del corazón de los discípulos. ¿Por qué a través de tus oraciones no hay manifestación de Dios? Porque no estás creyendo en que Dios se hará presente. Estás orando pero no estás creyendo en la oración que estás haciendo. Santiago dice que oramos y oramos mal. Diga conmigo, debo aprender a orar. Debo aprender a orar. Y debo creer en lo que estoy orando. ¿Cuántos de nosotros hemos dudado en la oración que hicimos? Más de una vez nos pasó. Y no estamos solos. También tenemos ángeles en nuestro alrededor. Anote rapidito Hebreo 1:14 para ir concluyendo rápido. Ahora te resumo esto. También te he enseñado en más de una oportunidad cómo fueron ejecutadas todas las cosas de acuerdo a Génesis 1. Por la palabra. Ahora, ¿quién está morando en nosotros? ¿Quién está morando en nosotros? Nuestra palabra es ungida. Por eso cuando usted ora y usted declara la palabra, tenga cuidado lo que dice. Porque sin darte cuenta, podés perjudicar a alguien con una palabra tuya. Por ejemplo, que Ramón se me quede pelado. Y de pronto Ramón, porque tengo bronca, es una forma de decir, Gladys, no te enojes por tu esposo, estoy con una broma o un punto de vista, nada más un ejemplo. Y yo me enojé con Ramón, este Ramón se va a quedar pelado. Y a la semana se me viene pelado, pero que cosa. Porque cosa se afectaba, pero este va a quedar sin la necesidad de hacerlo. Ahora, yo de pronto lo veo a él pelado.
Yo digo, Ramón, ¿qué te pasó? Pero me estoy olvidando que hace una semana atrás yo hice una oración en contra de él. Y no es, y usted va a decir, pero no oré. Sí, ya lo hice. Ya declaré la palabra. Amén. Por eso es importante que nosotros entendamos que la palabra que nosotros tenemos está ungida. Por eso es que cuando desde este lugar se instruye, se capacita, usted tiene que abrir los oídos. Porque la palabra que está siendo emitida de acá tiene que encontrar un receptor donde poder encontrar cabida. Amén. Y dice la palabra del Señor que cuando encuentra el receptor es prosperada para aquella que fue enviada. Gloria a Dios. ¿Me va entendiendo? Amén. Su palabra tiene autoridad. Usted puede declararse esto. Ahora para no estar leyendo todo esto, ahora bien, te comento así. Ahora, si Dios desató la palabra y por medio de la palabra fueron hechos esto, cuando yo declaro la palabra en oración, yo tengo que creer que la palabra que salió de mi boca es ungida por el Espíritu Santo y hará lo que estoy declarando que será. En el nombre de Jesús estoy declarando la bendición en mi casa. Mis hijos vuelven a la casa de Dios para servirle. Mis hijos no serán esclavos de la droga, de la prostitución, de la delincuencia. Yo estoy declarando lo que va a suceder. Y yo tengo que decirle a Satanás, lo que yo dije, eso pasará. Así que usted tiene que empezar a declararlo. Diga conmigo, lo estoy creyendo. Tenemos autoridad para atar todo espíritu de enfermedad, de pobreza y toda fuerza del enemigo. Ahora, fíjese, leíamos nosotros Hebreo 1:14. Ahora dice la palabra, Hebreo 1:14, no son estos entes espirituales enviados para el servicio a favor de aquellos que van a heredar eterna salvación. Si yo te pregunto en esta noche, ¿quiénes son los que vamos a heredar eterna salvación? ¿Qué respuesta tengo de usted? Yo. Ahora, cuando usted está orando, ¿vos no crees? ¿Cree o no cree? Ah, listo, no me miraste. Yo, de la manera me miró. Pero fíjese algo importante, cuando decimos la palabra, estamos desatando la palabra, automáticamente los ángeles están siendo enviados por Dios para que cumpla lo que dice Hebreo 1:14. Por lo tanto, cuando usted está orando, está degollando serpientes y escorpiones, está atando, atando a los demonios, está echando fuera a los demonios de un hogar, de una vida, de una familia, de una ciudad, automáticamente son activados los ángeles que Dios te mandó para tu custodia, para ejecutar lo que tú dijiste. Gloria a Dios. En una oportunidad, Ana Maldonado fue juzgada y criticada por muchas personas, pero usó un término bíblico. A ella se le había perdido algo y dijo, ángeles, vayan y busquen lo que se me perdió. Recuperen lo que era mío y hoy no lo tengo. Y dice que cuando ella terminó de orar, al día siguiente apareció. Todo el mundo le criticó a Ana Maldonado, pero Ana Maldonado usó la palabra. Amén. Amén. Así. Los ángeles están a nuestro servicio. Sí, Señor. Así dice la Biblia. Y si dice la Biblia, están a nuestro servicio. Yo tengo ángeles a mi servicio, tengo ángeles que me custodian, tengo ángeles que me proveen, tengo ángeles que me traen el mensaje de Dios. Aleluya. La Biblia nos dice en Mateo 21:22, todo lo que pidieres al Padre en oración creyendo vamos a Recibirlo. El Evangelio de Juan declara lo siguiente, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 16, verso 24. Muchos hijos están orando por años y no reciben nada. ¿Por qué no creen? Por años y no reciben nada. Porque están haciendo las cosas de manera equivocada. Están orando mal y no están creyendo en lo que oran. Amén. Es importante en este punto que el que está orando se sienta libre también. Usted tiene que entrar. ¿Sabe lo que pasa muchas veces con nosotros? Entramos a orar. En el nombre de Jesús, te echo fuera. Y nos estamos olvidando de que si nosotros estamos debilitados, por ejemplo, tuve bronca con alguien, discutí con alguien, yo lo primero que tengo que tener presente es que debo tener paz. La Biblia le enseña que si tengo un conflicto con alguien, aún la ofrenda no es recibida por Dios. Debo dejar mi ofrenda en el camino, reconciliarme con mi hermano, tomar mi ofrenda y traer. Por eso muchos ofrendan, muchos días son bendecidos, porque tienen conflictos con alguien. Hay problemas con alguien. Usted tiene que sanar esa relación. Ahora, la palabra del Señor nos revela a nosotros esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que reconciliarme.
Y muchas veces usted no tiene problema con el hermano, ni con la hermana, ni con su pastor, ni con nadie. Pero tiene problema con Dios, porque le desobedeció a Él. ¿Qué tengo que hacer yo? Reconciliarme con mi Creador. Cumplir con Él. Y cuando yo tengo la firmeza de que hay paz en mi corazón, comienzo entonces la batalla. Pero yo tengo que allanar el camino. Nada puede estar estorbando para que yo pueda ejecutar lo que Dios prometió darme. Observemos lo siguiente. Mateo 16, verso 18 en adelante. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. ¿Dónde? En el cielo. ¿Dónde? En el cielo. ¿Dónde? En el cielo. Ahora bien, ¿qué pasó con el apóstol Pedro? Hay una pregunta acá. Jesucristo hace esta pregunta. ¿Qué dice la gente quién soy yo? Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que el espíritu de Elías reposó en ti. ¿Y ustedes qué dicen? Y fue en el momento que el apóstol Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fue allí cuando Jesucristo dice, bienaventurado tú eres, porque no te reveló sangre, no te reveló gente alguna, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, declara una palabra al Señor. Declara una palabra muy importante acá Jesús. Y Jesús dice lo siguiente, y sobre esta roca, cuando está hablando y está diciendo sobre esta roca, se refiere a sí mismo Jesús. Porque nadie tenemos mayor autoridad que Jesús. Amén, gloria a Dios. Yo no puedo venir a decir sobre mí las cosas van a suceder, sobre mi nombre van a... No, cuando habla Jesús y sobre esta roca está refiriéndose a Él mismo. Ahora bien, cuando Jesucristo dice, y te daré la llave del cielo, de la tierra, del Hades, y nada prevalecerá contra ti, contra la iglesia, etcétera, etcétera, como estamos viendo acá, lo que Jesucristo está diciendo, a ustedes le estoy dando la autoridad, y en mi nombre pasa esto. Amén. Gloria. Por eso es importante que nosotros tengamos claro este concepto. Es a través de Jesús que nosotros tenemos autoridad. Fuera de Jesús no hay. Entonces debemos tener claro que cuando estamos orando, estamos intercediendo, nosotros estamos aplicando una autoridad sobre los demonios y le estamos atando. Y automáticamente estamos liberando la vida de las personas que están oprimidas. La misma autoridad que se ejercía en Jesús, de acuerdo a Lucas capítulo 13, verso 16, cuando Jesucristo desata la vida de esta mujer encorvada, la tenemos también nosotros. Mateo capítulo 10, verso número 1, dice la palabra, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase afuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les llamó a sus discípulos. Te voy a dejar en claro un mensaje acá. Si tú no eres discípulo, no tienes autoridad. Amén. Si tú no reconoces a Jesús en todos tus actos, tú no tienes autoridad de Jesús. Ese es el problema de muchos creyentes y muchos hijos en la casa. No acá únicamente, sino en todos lados. Que nombran a Jesús, pero no están en Jesús. Por lo tanto, si no estás en Jesús y Jesús no está en ti, tan solamente es una palabra que tú tienes, pero no tienes la autoridad de aquel que la puede dar. Amén. ¿Me entendió usted o no? Amén. Usted necesita tener una relación con Jesús, caminar con Él, hablar como Él, actuar como Él, para que en nosotros pueda estar la autoridad que Él nos entregó. Sí, Señor. Ahora, escuche esto. Mateo 18 dice esto. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hoy día hay una corriente ideológica que dice, como hablamos al principio o hace unos minutos atrás, que establece que como hijos del Eterno no tenemos autoridad para atar al demonio. Claramente está establecido en la palabra que el Señor dio autoridad. Solo debemos aplicarla por medio de la fe. El segundo libro de Corintios, capítulo 20, anote. Segundo libro de Crónica era. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 21 y verso 22. Nos da un claro mensaje este pasaje de cómo nosotros podemos actuar. Escuche esto. Y habiendo habido consejo con el pueblo, es decir, que estaba el rey Josafat, pero él buscó consenso. Te voy a enseñar algo. Nunca puedes pelear una batalla si no tienes consenso con los que están contigo. ¿Consenso?
Consenso, es decir, acuerdo. Acuerdo. Si en tu casa no hay consenso, no hay acuerdo, tú no puedes liberar tu tierra. Fíjese esto, y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamento sagrado. Esto habla de la vestidura espiritual nuestra. Isaías 52 dice que desatemos nuestra soga del cuello, que sacudamos el polvo del mundo y que nos vistamos de ropa de gala y nos sentemos con el Señor. Isaías 52. Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Volver a revestirme. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Volvió y fue vestido. Le volvió a dar autoridad el Señor a él. Y dice la palabra, mientras salía la gente armada y dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos con los otros. Cuando nosotros tenemos consenso entre los hermanos, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con un grupo de poder conquistar un territorio, conquistar una meta en el Señor, tenemos que tener presente que allí funciona el poder. ¿Cuándo fue liberado Pedro? Cuando hubo acuerdo entre los que estaban orando por él. Gloria. Nadie oró en contra. Nosotros estamos orando para la edificación de la iglesia y otro me está orando para comprar colectivo. ¿Dónde vas a meter el colectivo si no tienes dónde estacionarlo? De comprar la camioneta y la estacionar en un garaje cuando en tu casa no tenés ni el puente. Entonces ahí no hay un acuerdo. Ahí no hay lógica. Y cuando no hay lógica en Dios, no sucede nada. Entonces usted tiene que acordar con alguien. Si en tu casa eres el único que está peleando la batalla, acuérdate con alguien, únete con alguien, busca el apoyo de alguien. Dice la palabra que mandó de 2 en 2, comisionó. Y dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de vosotros. Cuando estamos orando, si en tu casa nadie te acompaña a tocar la campana, busca a alguien que pueda ayudarte a sostener la soga del campanario. Amén. Por muchos años, Herrera se llamaba, trabajaba en una farmacia Farmar. Era uno de los gerentes que manejaba lo que era farmacia Farmar. Por muchos tiempos, en Resistencia, hubo un año aproximadamente antes que él se mude de Resistencia a Chaco y vaya a Buenos Aires a trabajar allá. Por muchos años con Herrera, no me acuerdo el nombre de él ahora, nosotros nos pusimos de acuerdo y orábamos uno por el otro. ¿Y qué sucedía? Él me venía a contarme cosas y yo le contaba las mías. Entonces él apoyaba mi vida en oración y yo apoyaba la vida de él de oración. La oración de acuerdo. Yo puedo estar de acuerdo con mi mujer, pero ninguno de los dos podemos estar acordados con Dios. Cordón de 3 dobleces no se rompe. Usted puede estar acordado con el pastor para no faltarles instrucciones, pero no acordó poder aplicar ni instruir, sino que vino para hacer número. Ahí no hay bendición tampoco. ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Amén. Es importante en el mundo espiritual acordar las cosas, poder acomodar los términos, tener el mismo sentir, tener los mismos principios, el mismo anhelo, el mismo deseo. Hay muchas cosas que por las cuales nosotros vivimos orando y no tienen sentido. Porque oramos disparadas oraciones, pero no somos conscientes de que, ¿qué es lo que le dijo Jesús al ciego Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga? ¿Bartimeo le pidió ser multimillonario? No. ¿No? ¿Le pidió bañarse? No. ¿Le pidió comida? Algo específico. Que recobre la vista. Fue específico. Tenemos que ser específicos en la oración. Yo no puedo pedir cualquier cosa cuando sé que no tengo la base para poder sostener aquello. ¿Usted entiende acá o no? Amén. Ahora, vestirnos de ornamentos sagrados es importante esta parte. Poder purificarnos todos los días. Poder acostarnos a la noche sin tener problema con nadie.
Este pasaje es un claro ejemplo, decíamos, cómo el poder de Dios es desatado por medio de la alabanza. La vez pasada enseñé lo que es la alabanza y la adoración. Qué importante es adorar a Dios, reconocer señorío, humillarnos. Uno de los conceptos de la adoración es ser similar al perro que lame la mano de su amo. Cuando nosotros hemos venido y nos hemos presentado con esa actitud ante Dios, tenemos que bajar los niveles acá para que Dios se manifieste. La alabanza también es un arma poderosa para desatar las vidas cautivas. Por medio de ella se desata un poder inexplicable que libera no tan solo los aires, sino también la tierra y el lugar donde nosotros habitamos y familias enteras. Sí, Señor. A veces en tu casa hay opresión y estás allí teniendo angustia, opresión, un día, 2, 3 días, y decir, ya va a llegar el día que Dios liberará todo esto. Coloca alabanza, comienza a cantar a Dios. Amén, ¿no me dijiste? Listo. Comienza a alabar a Dios, comienza a engrandecer el nombre del Señor. Canta feo, canta igual. Pero lo importante es que tú alabes al Señor. Señor. Colocar alabanza en tu casa, sacar los guaguancó allí y colocar a Dios. Usted se ríe, pero es verdad. A veces le colocamos cualquier música, pero nos olvidamos que yo estoy habitando allí y por causa mía yo tengo que dejar habitar a Dios en mi casa. Gloria a Dios. Entonces ocupa bien el espacio, alaba a Dios, pon música, pero también debes creer que Él está habitando contigo. Te voy a leer 2 o 3 puntos nada más y oramos, para que tú veas qué es lo que podemos atar y qué es lo que podemos desatar. Pero únicamente te voy a dar unos conceptos o unas definiciones o 2 o 3 palabritas más y luego tú agregas toda la que quieras. Yo únicamente te voy a dar un ejemplo nada más de lo que nosotros podemos atar y qué es lo que podemos desatar a través de la oración. Primero, cuando estamos orando podemos atar la incredulidad y automáticamente desatamos espíritu de fe en la casa, en las vidas, en los hogares, en la iglesia. Atamos todo demonio de violencia y automáticamente desatamos paz en el lugar. Atamos todo espíritu inmundo de desánimo y confusión y automáticamente desatamos lo que es la confianza. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Dios, ¿no? Cristo, Dios. ¿Está? Que... El desánimo y la confusión atamos y desatamos confianza. La inseguridad y establecemos seguridad en el lugar. Hoy día está todo el mundo queriendo comprar, qué sé yo, esas pistolitas que te dejan nuclear un ratito ahí, que no me acuerdo cómo se llama, patrulleros nuevos, bombas y estas cosas, para poder traer seguridad. Cuando, si le pide el gobierno, le pide a la iglesia que ore por seguridad, Dios va a desatar la inseguridad, ¿no? Dios va a desatar seguridad en el lugar. Cuando hay pobreza, miseria, en nuestra casa, en nuestra vida, lo atamos a ese demonio de pobreza y de miseria. Automáticamente se desata prosperidad. Cuando en mi casa estoy viendo que no puedo avanzar, que no puedo crecer financieramente, no es que estoy haciendo malas cosas. Podés quizás caminar y te esforzar a ser obediente, pero hay un demonio que gobierna y hasta tanto no está atado, no puede haber otro. Cuando hay enfermedad, desatamos salud. Y hasta ahí llegamos hoy. Pero nosotros tenemos que entender de que debemos trabajar bajo los principios de Dios. Movernos a base de esto. Caminar a través de ello. Entonces en esta noche yo te invito de que vos puedas ponerte sobre tus pies por unos minutos y oramos. Gracias. Y que lo que hemos aprendido podamos asimilarlo. Y no tan solo asimilarlo, sino como dice la palabra, también ponerlo por obra. Activarlo. Amén. Entonces en esta noche vamos a estar orando y vamos a estar bendiciendo al Señor. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús, declarando la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levanta tus manos en esta hora.